Revelaciones en contexto. Doctrina y Convenios 3. Martín Harris. A los 45 años de edad y disfrutando los frutos de su trabajo y del respeto de sus compañeros, Martín Harris incluso consideró contratar a alguien para que le cuidara la granja durante varios meses y así poder viajar un poco, pero en cuanto empezó a contemplar esa excursión, recibió la visita de Lucy Mack Smith, quien le llevó noticias intrigantes. Martín Harris conocía la mayor parte de la historia. Un ángel había visitado a José Smith y le había revelado la existencia de un registro de planchas antiguas de metal, que estaban enterradas en una colina cercana a su hogar. Durante 3 años, José había observado y esperado. Ahora, Lucy Smith había ido a decirle a Martín que el hijo de ella, al fin, había obtenido las planchas de manos del ángel y que pretendía traducirlas. José y su familia no estaban en condiciones de costear la publicación de la traducción, pero Martín Harris sí podía. Lucy Mack Smith le preguntó a Martín si podría visitar a José. Él estuvo de acuerdo, y su esposa, Lucy Harris, insistió en que ella también iría. José Smith probablemente consideraba a Martín Harris como un amigo. Anteriormente le había confiado sus visitas angélicas y la existencia de las planchas. Martín aparentemente correspondía a su amistad. Había contratado a José Smith como jornalero en su granja y lo consideraba un trabajador digno de confianza. No obstante, Martín aparentemente abrigaba ciertas dudas. Más tarde le dijo a alguien que lo entrevistó que cuando oyó por primera vez la historia de las planchas, él supuso que José y sus amigos buscadores de dinero simplemente habían encontrado una vieja olla de latón. No obstante, Martín era un hombre religioso. Algunos incluso lo consideraban supersticioso por sus puntos de vista y lo llamaban despectivamente fanático visionario. Sin embargo, esa actitud receptiva en presencia de lo sobrenatural en su vida diaria fue lo que le permitió por lo menos tomar en consideración las afirmaciones de José. Lucy Harris de inmediato cumplió su promesa de visitar a José e incluso se ofreció a ayudar a financiar la traducción de las planchas. No obstante, Martín permaneció al margen, tal vez porque necesitaba un poco de tiempo para pensar en ello. Durante el otoño y a principios del invierno, los vecinos hostiles hicieron varios intentos para robarle las planchas a José. En esa situación precaria, él decidió mudarse con su esposa, Emma, a la casa de sus suegros en Harmony, Pensilvania. Fuera cual fuera la causa de sus dudas anteriores, Martín concluyó que debía ayudar a José. Se reunió con él en una taberna en Palmira, le dio $50 en plata y le dijo: «Te doy esto para hacer la obra del Señor». Cuando José insistió en que eso se considerara un préstamo, Martín reafirmó su deseo de contribuir libremente a la causa. Un libro sellado. Poco tiempo después de que la familia Smith llegara a Harmony, Martín los visitó y expresó su deseo de ayudar a José. Le propuso viajar a la ciudad de Nueva York con la transcripción de algunos de los caracteres de las planchas para mostrarlas a los eruditos. Tal vez deseaba obtener una reafirmación de que las planchas eran auténticas, o pensaba que una atestación les ayudaría a obtener dinero prestado para publicar la traducción. De todas maneras, insistió que el Señor lo había inspirado a hacer el viaje. En aquel momento, ni José ni Martín sabían mucho sobre el idioma de las planchas, sabían tan solo lo que el ángel Moroni le había dicho a José, que era un antiguo registro de las Américas. Por lo tanto, en vez de buscar a un erudito con conocimiento del idioma egipcio, José más tarde aprendió que el idioma de las planchas se llamaba egipcio reformado. Martín visitó a varios eruditos con interés en antigüedades, especialmente antigüedades de las Américas. Partió en febrero de 1828, y en el camino a la ciudad de Nueva York, se detuvo en Albany para visitar a Luther Bradish, un amigo de la familia y antiguo residente de Palmira que había viajado extensamente a lo largo del cercano Oriente y Egipto. Martín buscó su opinión acerca de a quién acudir con respecto a la traducción, y luego siguió hacia Nueva York para visitar a Samuel L. Mitchell, lingüista y uno de los eruditos más destacados sobre la antigua cultura americana. Después de examinar los caracteres, Mitchell evidentemente envió a Martín con Charles Anton, un joven profesor de gramática y lingüística de la Universidad de Columbia. Anton había estado recopilando historias de los indios americanos y discursos para su publicación, y estaba deseoso de inspeccionar el documento que Martín le había llevado. Martín afirmó que Anton declaró que los caracteres eran auténticos, hasta que se enteró la forma en que José Smith los había adquirido.
Le sugirió a Martín que le llevara las planchas, pero este se negó, y Anton contestó, parafraseando un versículo de Isaías, no puedo leer un libro sellado. Aunque más tarde Anton negó los detalles del relato de la reunión con Martín, lo que sí sabemos es lo siguiente: Martín salió de sus visitas con los eruditos especializados en el Oriente, más convencido que nunca de que José Smith fue llamado por Dios, y de que las planchas y los caracteres eran antiguos. Él y José consideraron la visita a Anton como el cumplimiento de la profecía de Isaías, también mencionada en el propio libro de Mormón, palabras del libro sellado, el cual darán al que sabe leer y le dirán, lee ahora esto. Y él dirá, no puedo, porque está sellado. Páginas perdidas. Durante la primavera y principios del verano de 1828, Martín actuó como escribiente mientras el joven vidente dictaba la traducción. Aunque el proceso debe de haberle parecido milagroso, Martín todavía era muy cauto para evitar el engaño. Una vez reemplazó la piedra vidente de José por otra piedra para ver si José notaba la diferencia. Cuando José no pudo seguir traduciendo, Martín confesó su artimaña y le devolvió la piedra vidente. Cuando José le preguntó por qué lo había hecho, Martín le explicó que quería silenciar la boca de los necios, que le habían dicho que el profeta había aprendido esas frases, y simplemente las estaba repitiendo. Aunque Martín llegó a creer muy sinceramente, su esposa se había vuelto amargamente hostil. A Lucy Harris le preocupaba, de manera bastante comprensible, que Martín asumiera un gran riesgo económico para ayudar a publicar el libro. Que sus iguales se burlaran de la participación de su esposo en lo que ellos consideraban un ardid fraudulento, y el hecho de que Martín no hubiese tomado en cuenta los sentimientos de ella en sus decisiones. También se molestó porque José rechazó cada uno de los intentos que ella hizo para ver las planchas, y hostigaba a Martín incesantemente para que le mostrara alguna prueba de la capacidad de José para traducir. Para aliviar la inquietud de Lucy, Martín le pidió a José que consultara al Señor por medio del Urim y Tumim si podía llevar los escritos a casa y mostrarlos a su esposa y a otras personas. José quería complacer a Martín, ya que él le había mostrado su amistad cuando parecía no haber ningún amigo terrenal para socorrerle o mostrarle simpatía. José preguntó a insistencia de su amigo. La respuesta, José dijo, fue que no lo hiciera. Martín no quedó satisfecho con eso y me pidió que preguntara de nuevo. Así lo hice, y la respuesta fue igual a la anterior. Pero él siguió insatisfecho e insistió para que preguntara de nuevo. Después de rogármelo mucho, volví a preguntar al Señor, y se nos otorgó permiso bajo ciertas condiciones. Martín debía mostrar las páginas traducidas solamente a su esposa, sus padres, su hermano y su cuñada. Entusiasmado, Martín Harris volvió a casa con las páginas del manuscrito y se las mostró a su esposa. Sin embargo, no manejó el preciado manuscrito con el cuidado prescrito y pronto se perdió. Como sucedió exactamente es un asunto de especulación. Un rumor comúnmente repetido era que Lucy tomó las páginas de la mesa de Martín y las quemó, aunque ella negó toda responsabilidad por su pérdida. Algunas personas, entre ellas José Smith, sospecharon una conspiración por parte de Lucy Harris, o tal vez de otras personas. Martín hizo todo lo posible por encontrar el manuscrito, temiendo ante la idea de confesar a José lo que había sucedido. Incluso rompió camas y almohadas, pero fue en vano. Cuando José llegó a casa de sus padres después de varias semanas, ansioso de tener noticias, Martín caminó con pesadez 5 kilómetros hasta la casa de los Smith, en Manchester, para darle la noticia. Al acercarse, andaba con un paso lento y medido hacia la casa, con los ojos fijos en el suelo en actitud meditabunda. Al llegar a la puerta, no la abrió, sino que se subió a la valla y permaneció sentado allí algún tiempo con el sombrero tapándole los ojos. Finalmente entró, y con escaso apetito para tomar la cena que le habían preparado, pronto se apretó las manos sobre las sienes y exclamó con un tono de angustia profunda, «Oh, he perdido mi alma». José entendió inmediatamente lo que había sucedido. Le exigió que regresara y buscara otra vez el manuscrito, pero Martín insistió en que sería en vano seguir buscando. Exhausto y desalentado, José volvió a Armón y, tras caminar una corta distancia desde su casa, oró para rogar misericordia. Se le apareció el ángel y otra vez le entregó a José el Urim y Tumim, o los intérpretes, que José había recibido inicialmente junto con las planchas, pero que había perdido por haber importunado al Señor al pedirle que Martín pudiera llevarse los escritos. Utilizando el Urim y Tumim,
José Smith recibió la primera de sus revelaciones cuyo texto se ha preservado. La revelación actualmente es conocida como Doctrina y Convenios 3, donde el Señor reprendía a José. Encuentra más recursos de contexto histórico en la sección Historia de la Iglesia, en la app o en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.